Nero Wolfe y la confesión del mayordomo eran las 9:20 de la mañana de un martes de abril cuando sonó el timbre. Yo estaba en mi escritorio en la oficina escribiendo notas sobre nuestro último caso, un sencillo asunto de negocios que había pagado las facturas de Wolfe durante los siguientes 2 meses. Las ventanas estaban abiertas lo suficiente para dejar entrar un toque de primavera que estaba dando todo un espectáculo ese año. Fritz ya había recogido el desayuno y Wolfe estaba arriba con las orquídeas, donde permanecería hasta las 11 en punto. Cuando sonó el timbre, miré mi reloj de pulsera y fruncí el ceño. No esperábamos compañía. Crucé hacia el vestíbulo, miré a través del cristal unidireccional y vi a un hombre delgado de unos 50 años que vestía lo que reconocí como un uniforme de mayordomo inglés adecuado, no del tipo llamativo que se ve en las películas, sino del auténtico. Su rostro estaba sereno, pero su mano izquierda seguía ajustando su corbata perfectamente recta. Abrí la puerta. «Buenos días. ¿Puedo ayudarte?» «¿Señor Archie Goodwin?» Su acento era inglés, cortante y correcto, y su postura era tan recta como una vara de medir nueva. «Ese soy yo. Mi nombre es Harrington. Soy mayordomo del señor Roland Durwood. Debo hablar con el señor Nero Wolfe inmediatamente sobre un asunto de la más grave importancia». Los ojos del hombre estaban inyectados en sangre, y a pesar de su exterior sereno, pude ver que estaba operando sobre la cuerda floja. «El señor Wolfe no estará disponible hasta las 11. Quizás pueda ayudar». La mandíbula de Harrington se apretó. «Me temo que esto no puede esperar, señor Goodwin. Una mujer ha muerto y yo soy el responsable». Eso cambió las cosas. Di un paso atrás y lo invité a pasar. Al señor Wolfe no le gusta que le molesten su agenda, especialmente durante su sesión matutina con las orquídeas. Pero para una confesión de asesinato podría hacer una excepción. «No es asesinato, señor». Harrington se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho. «Al menos, no directamente. Pero mi silencio ha provocado una muerte, y temo que seguirán más». Colgué su sombrero en el perchero y lo llevé a la oficina. Se sentó en el borde de la silla de cuero rojo y rechazó mi oferta de refrigerio. Sus ojos recorrieron la habitación, el globo terráqueo, las estanterías, el enorme escritorio de Wolfe y la silla hecha a medida, pero no registraron curiosidad, solo un hombre esperando un juicio. «Empieza desde el principio», sugerí, sacando mi cuaderno. «Y yo decidiré si vale la pena interrumpir al aficionado a las orquídeas más obstinado del mundo. He estado al servicio de la familia Durwood durante 27 años», comenzó Harrington. «El señor Roland heredó la propiedad de su padre hace 8 años. Anoche, la señora Eleanor Durwood, la esposa del señor Roland, fue encontrada muerta en la biblioteca. La policía lo llama suicidio». «¿Pero no crees que fue un suicidio?» «Sé que no lo fue». Sus manos apretaron el ala de su sombrero. «Hace 3 días escuché una conversación entre el señor Roland y su hermano, el señor Víctor. Estaban discutiendo la necesidad de, y cito, tratar con Eleanor antes de que lo arruine todo. El señor Víctor sugirió que los accidentes se pueden arreglar. No dije nada, no hice nada. Y ahora ella está muerta. Eso no es prueba de asesinato», señalé. «Podría ser una coincidencia. Hay más». Harrington buscó en su bolsillo interior y sacó una hoja de papel doblada. «La supuesta nota de suicidio. La encontré en el escritorio del señor Roland ayer por la tarde, antes de la muerte de la señora Eleanor. Reconocí su letra de inmediato.
Tomé el papel pero no lo desdoblé. Estás diciendo que él escribió la nota de suicidio antes de que ella muriera. Sí, señor. Y está el asunto de la medicación de la señora Eleanor. Ella tomó pastillas para dormir, bastante fuertes. Durante la semana pasada noté que el recuento de pastillas en su frasco no estaba disminuyendo adecuadamente. Creo que alguien las estaba recogiendo. Esto se estaba poniendo interesante. ¿Por qué venir a nosotros? ¿Por qué no la policía? La familia Darwood tiene una influencia considerable sobre las autoridades, señor Goodwin, y no tengo pruebas reales, solo sospechas y una conversación que escuché por casualidad. La nota podría explicarse. La policía ya ha dictaminado que se trata de un suicidio. Me miró directamente a los ojos. Necesito que el señor Wolf encuentre la verdad. La señora Eleanor era una mujer amable que no merecía este fin. Tamborileé con los dedos sobre mi escritorio. Wolf odiaba que alteraran su rutina matutina, pero también odiaba rechazar un caso que prometía tanto un desafío intelectual como una tarifa sustancial. Y si Harrington tenía razón, se trataba de un asesinato hecho parecer un suicidio. Exactamente el tipo de problema que comprometería el enorme intelecto de Wolf. Espera aquí, le dije levantándome. Veré si pueden convencer al señor Wolf para que baje temprano. Harrington asintió gravemente. Por favor, dígale que puedo pagar sus honorarios. He traído los ahorros de toda mi vida, $28,000. La señora Eleanor me dejó un generoso legado en su testamento. Prefiero usar cada centavo para encontrar a su asesino que sacar provecho de su muerte. Eso lo resolvió. A Wolf no le haría ninguna gracia la interrupción, pero la combinación de un problema interesante y un cliente con dinero y principios superaría su inercia. Mientras me dirigía a las salas de máquinas, ya sabía que aceptaríamos el caso. Lo que no sabía era cuán profundas eran las aguas, ni cuántas vidas cambiarían antes de que Nero Wolf reuniera a todos en nuestra oficina para su gran discurso. Encontré a Wolf en la cálida habitación con Theodore Horstman, preocupándose por un nuevo lote de Phalaenopsis que había llegado el día anterior. Cuando entré, ni siquiera se molestó en levantar la vista. No, dijo. No sabes lo que voy a decir. Está a punto de informarme que hay alguien esperando abajo que desea contratar mis servicios y a quien usted ha animado. Reposicionó suavemente un spray. La respuesta es no. Estaré disponible a las 11. Es un mayordomo que cree que su empleador asesinó a su esposa y lo hizo parecer un suicidio. Encontró la nota de suicidio en el escritorio del marido antes de que ésta muriera. La mano de Wolf se detuvo momentáneamente. Había captado su interés. Bien, afirma que el marido y su hermano estuvieron discutiendo cómo tratar con la esposa días antes. Y tiene $28,000 para gastar en determinar si tiene razón. ¿Un mayordomo con $28,000? Legado del difunto. Preferiría gastarlo en encontrar a su asesino que quedárselo. Wolf frunció el ceño. Un sentimiento que le hace honor, pero estoy ocupado. Los nuevos dendrobiums requieren mi atención. Esperaba esto. El mayordomo también mencionó que el recuento de pastillas en su frasco de medicamentos no estaba disminuyendo correctamente. Alguien estaba recogiendo pastillas. Una técnica común, murmuró Wolf, pero me di cuenta de que estaba interesado. Chicos de Kramer ya lo han llamado suicidio. La familia tiene influencia. Nuestro cliente está convencido de que lo enterrarán.
Wolf dejó un spray y me miró. ¿Por qué un mayordomo siente tanta obligación hacia su jefe fallecido? No lo sé. Pero está desgastando la alfombra de abajo esperando para decírtelo. Wolf suspiró. Era su típico suspiro de 20 minutos en un día laboral. Muy bien, me reuniré contigo en 10 minutos. Cuando Wolf finalmente tomó su lugar detrás de su escritorio, Harrington se puso de pie hasta que le ordenaron sentarse. Luego repitió su historia, añadiendo detalles sobre la familia Durwood que yo no había oído. Roland Durwood tenía 53 años y era rico en el transporte marítimo y en el sector inmobiliario. Eleanor fue su segunda esposa, 20 años más joven y ex concertista de piano. Victor Durwood era 2 años menor, nunca se casó y vivía en la casa familiar en el Upper East Side. La señora Eleanor cambió en los últimos meses, explicó Harrington. Se volvió reservada y nerviosa. Ella y el señor Roland discutían frecuentemente a puerta cerrada. Creo que descubrió algo dañino. Los ojos de Wolf estaban medio cerrados, sus labios entrando y saliendo. Señor Harrington, su relato sugiere actividad criminal, pero no es concluyente. Tiene sospechas, no pruebas. Sí, señor. Por eso lo necesito. Lo que usted necesita no me importa. Lo que me preocupa es si hay base suficiente para una investigación. Harrington se inclinó hacia adelante. Señor, he servido a los Durwood la mayor parte de mi vida. Sé cuando algo anda mal en esa casa. La señora Eleanor usó el teléfono de la biblioteca para llamadas secretas. Comenzó a visitar una caja de seguridad semanalmente y apenas el mes pasado me preguntó, hipotéticamente, si conocía a algún detective privado confiable. ¿Por qué no nos contactó ella misma? Yo pregunté. Miedo, creo. Tenía miedo del señor Roland, aunque nunca lo dijo directamente. El dedo de Wolf golpeó su escritorio. No, esto es insuficiente. Buenos días, señor Harrington. El rostro del mayordomo decayó, pero luego volvió a meter la mano en el bolsillo. Hay una cosa más. Tal vez te convenza. Sacó una pequeña llave. Esto abre la caja fuerte personal de la señora Eleanor. Nadie más sabe de su existencia excepto yo. Ella la instaló en secreto en el piso de su vestidor. Sea que temía, lo que sea que descubrió, creo que está ahí. Wolf examinó la llave como si fuera a morderlo. ¿Y propones que usemos esto para cometer allanamiento de morada? No, señor, respondió Harrington. Propongo dejarte entrar legalmente. Todavía tengo acceso total a la casa. El señor Roland no me ha despedido. No sospecha que yo sepa nada. Los ojos de Wolf se entrecerraron. Muy bien, señor Harrington. $10,000 ahora. El resto depende de los resultados. Medio día de mi tiempo, nada más. 20 minutos más tarde estaba en el sedán Heron en dirección a la mansión Durwood en East 70s. Harrington se sentó a mi lado, su postura aún rígida, pero sus ojos mostraban alivio. Habíamos acordado una estrategia. Yo me haría pasar por un investigador de seguros que revisaba el suicidio en busca de posibles reclamaciones de póliza. Harrington se aseguraría de que Roland Durwood estuviera fuera de la casa durante mi visita. El señor Durwood almuerza de pie en su club los martes, explicó Harrington. Estará fuera por lo menos 2 horas. Al personal se le ha dado tiempo libre para los arreglos del funeral de la señora Eleanor. La residencia Durwood era una fortaleza de piedra caliza que ocupaba una importante fachada de la Quinta Avenida. En el interior, el lugar apestaba a dinero antiguo con paneles de madera lo suficientemente oscuros como para hacer que un funerario
se sintiera como en casa, y alfombras que al tragar sonaban como una aspiradora. Harrington me llevó escaleras arriba a través de pasillos llenos de Durwood ancestrales que parecían desaprobar todo, incluido yo. La biblioteca es donde encontraron a la señora Eleanor, dijo Harrington, abriendo pesadas puertas dobles. Era un edificio de 2 plantas con una galería en el nivel superior, repleta de libros que nadie había tocado en años. Un enorme escritorio dominaba un extremo y un piano de cola en el otro. Entre ellos había una costosa alfombra persa, donde, presumiblemente, Eleanor Durwood había dado su último suspiro. Ella estaba allí, señaló Harrington, desplomada contra el banco del piano. Dijeron que tomó las pastillas y luego se desplomó mientras intentaba alcanzar el sofá. Me arrodillé para examinar el lugar, aunque sabía que el cuerpo ya no estaba. ¿El informe policial menciona algún signo de lucha? Ninguno. Todo estaba impecable, demasiado impecable. Asentí. Muéstrame su dormitorio y esa caja fuerte. La suite de Eleanor estaba en el extremo opuesto de la casa de la de su marido, lo que nunca era una buena señal en un matrimonio. Su vestidor era más grande que la mayoría de los apartamentos en los que había vivido. Harrington movió una alfombra tejida a mano y reveló una costura apenas visible en el piso de madera. La llave giró suavemente y una pequeña puerta se levantó para revelar una caja de metal del tamaño de un diccionario grueso. Nunca he visto su interior, admitió Harrington. Levanté la caja sobre un tocador cercano. No estaba cerrado. Dentro había 3 objetos: una fina libreta de cuero, un sobre manila y una pequeña grabadora de voz. Primero hojeé el cuaderno. Contenía fechas, horas y anotaciones crípticas, algunas con cantidades en dólares de 6 y 7 cifras. El sobre manila contenía fotografías, tomas de vigilancia de Roland Durwood reuniéndose con hombres que no reconocí en restaurantes, vestíbulos de hoteles y una vez en un yate privado. La última foto lo mostraba entregando lo que parecía un maletín de metal a un hombre delgado con una cicatriz en la mejilla. La grabadora de voz fue el premio gordo. Presioné reproducir y la voz de Eleanor Durwood llenó la habitación. El 2 de abril. Roland se reunió con Keller nuevamente. Tercera vez este mes. Víctor entregó algo al almacén en West 34th. Lo seguí. El mismo lugar que la entrega de mi Mimosistes, febrero. He catalogado todas las cuentas desde Belice hasta Paraguay. Todo está en su lugar. Si algo me pasa... La grabación se cortó abruptamente. Revisé el dispositivo. La batería se había agotado. Señor Goodwin, ¿cree que esto es evidencia suficiente?, preguntó Harrington en voz baja. ¿Evidencia de algo, pero no necesariamente de asesinato?, respondí, guardándome los artículos en el bolsillo. Wolf querrá escuchar esto, pero primero necesito ver dónde guardan los medicamentos y luego echaremos un vistazo a ese almacén. Harrington. Me llevó a un baño adyacente al dormitorio de Eleanor. El botiquín contenía el surtido habitual, incluido un frasco de prescripción médica de Seconal. Lo examiné, anotando la fecha en que se llenó y el conteo. ¿Cuándo se rellenó esto por última vez? Hace 2 semanas. Normalmente tomaba 1 cada 2 noches para el insomnio. Si los hubiera estado tomando según lo recetado, el frasco debería haber estado medio vacío. Estaba casi lleno. El teléfono en mi bolsillo vibró. Era la línea privada de Wolf. Respondí, esperando que me pidiera un informe de progreso. En cambio, su voz estaba tensa, en señal de advertencia.
Archie, vete inmediatamente. Tienes compañía que llega. El auto de Roland Durwood acaba de detenerse afuera de nuestra casa de piedra. Saul lo vio y llamó. Él lo sabe. Salimos de la mansión Durwood a través de una entrada de servicio justo cuando un Cadillac negro avanzaba por el camino circular. Vislumbré a Roland Durwood, un rostro patricio, con ojos fríos, mientras doblábamos la esquina. Cuando regresamos a la casa de piedra rojiza, Wolf ya había entretenido a nuestro visitante. Roland Durwood estaba sentado en la silla de cuero rojo, como si fuera suyo. Era alto, de hombros anchos, con cabello gris plateado y el tipo de bronceado que la gente rica mantiene durante todo el año. Su traje probablemente cueste más que mi salario mensual. Ah, Harrington, dijo. Su voz solo traicionaba una leve sorpresa. Me preguntaba dónde habías desaparecido esta mañana, y debe ser Archie Goodwin. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Wolf estaba sentado detrás de su escritorio, impasible. Él asintió hacia mí y tomé mi lugar en mi escritorio. Harrington estaba cerca de la puerta, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. El señor Durwood simplemente estaba explicando sus preocupaciones sobre las investigaciones no autorizadas sobre la muerte de su esposa. Dijo Wolf. Durwood cruzó las piernas. La policía ha tomado una decisión. Fue una tragedia, por supuesto, pero Eleanor había estado luchando durante algún tiempo. Depresión, ansiedad. Los médicos hicieron lo que pudieron. Es muy considerado por su parte visitarnos personalmente, dijo Wolf. Me propongo saber qué sucede en mi casa. Cuando el mayordomo desaparece la mañana después de una tragedia así, uno se preocupa. Los ojos de Durwood se posaron en Harrington. Simplemente llamé a algunos conocidos para localizarlo. Apareció su nombre, señor Wolf. De hecho, ¿y esta preocupación se extiende también a los asuntos privados de su difunta esposa? La expresión de Durwood se endureció ligeramente. No estoy seguro de lo que quieres decir. Las posesiones de la señora Durwood, sus documentos, sus grabaciones. El parpadeo en los ojos de Durwood me lo dijo todo. No sabía nada de las grabaciones. Wolf había anotado un golpe directo. Acabo de empezar a inventariar los efectos personales de Eleanor, respondió Durwood suavemente. Estoy seguro de que cualquier cosa a la que te refieres aparecerá. Sonó el timbre. Fritz abrió y momentos después entró Víctor Durwood, seguido por una llamativa mujer de unos 30 y tantos años que vestía un traje de diseñador. Víctor se parecía a su hermano, pero más delgado y más nervioso en sus movimientos. La mujer se comportaba con la confianza de quien dicta las condiciones, no las recibe. Roland, ¿qué está pasando aquí? Víctor exigió. Señor Nero Wolf, ¿puedo presentarle a mi hermano Víctor y a la señora Catherine Vance, nuestra abogada de la familia? Dijo Roland. Me están ayudando a gestionar los asuntos después del fallecimiento de Eleanor. Catherine Vance dio un paso adelante. Señor Wolf, todo lo que Harrington le ha dicho es una invención desesperada de un empleado descontento. La familia Durwood ha sufrido una pérdida terrible. No permitiremos que la memoria de Eleanor se vea empañada por acusaciones infundadas. Harrington era devoto de mi esposa, añadió Roland. Quizás demasiado devoto. Su dolor le ha llevado a imaginar conspiraciones donde no las hay. Es curioso, dijo Wolf, que la devoción del señor Harrington lo inspire a gastar su herencia investigando su muerte, mientras que su devoción lo lleva a usted a suprimir dicha investigación. El rostro de Víctor enrojeció.
Estás insinuando. No quiero decir nada, interrumpió Wolf. Ya veo. Señor Darwood, su esposa mantuvo registros meticulosos de sus reuniones con personas de carácter cuestionable. Documentó transacciones financieras a través de bancos extranjeros y registró sus sospechas. Catherine Vance intervino. Si se refiere al diario de Eleanor, ella sufría delirios paranoicos. Su psiquiatra lo confirmará. En cuanto a las grabaciones, constituirían vigilancia ilegal y serían inadmisibles en cualquier procedimiento. ¿Quién mencionó un diario? Yo pregunté. Vance se dio cuenta de su error demasiado tarde. El rostro de Roland Durwood se endureció hasta adquirir una expresión fea. «Has entrado en mi casa con falsos pretextos», dijo con frialdad. «Lo que creas que has encontrado es de mi propiedad. Devuélvelo ahora o haré que te acusen de robo». El dedo de Wolf golpeó su escritorio. «Sugiero que aplacemos esta discusión. El señor Goodwin tiene preguntas adicionales que hacer». «¿Acerca de?», espetó Víctor. «Sobre el almacén en West 34th Street», dije, observando sus reacciones. La expresión de Roland no cambió, pero Víctor palideció. Catherine Vance se interpuso entre nosotros. «Esta reunión ha terminado. Harrington está despedido, con efecto inmediato. Señor Wolf tendrá noticias de nuestros abogados. Vengan, caballeros». Cuando se marcharon, capté la mirada de Harrington. «¿Qué sabes sobre Catherine Vance?» Se unió al empleo de la familia después de la muerte del padre del señor Roland, susurró. «Ella y el señor Roland son cercanos». «¿Qué? ¿Tan cerca?» Una vez la señora Eleanor los encontró juntos en el estudio del señor Roland. Hubo una gran escena. La trama, como dicen, se fue complicando bastante. Pasé la tarde buscando información sobre el almacén. A las 6 en punto, me enteré de que era propiedad de una empresa fantasma que rastreaba hasta otra empresa fantasma, y así sucesivamente. Estaba tomando mi cuarta taza de café cuando sonó el teléfono. Era el inspector Kramer de homicidios. «Goodwin, pon a Wolf». «Está ocupado con las orquídeas. ¿Puedo ayudar?» «Dígale que lleve su gordo trasero a la residencia Durwood inmediatamente y traiga al mayordomo». «¿Por qué tanta urgencia, inspector?» La voz de Kramer era sombría. «Victor Durwood está muerto. Aparente suicidio. Dejó una nota confesando el asesinato de su cuñada». Cubrí el auricular y se lo transmití a Wolf, quien, como se había previsto, estaba comunicándose con las orquídeas. Su expresión no cambió, pero tomó su abrigo. «Dígale al inspector Kramer que nos reuniremos con él en breve», dijo. La mansión Durwood era un circo de actividad policial cuando llegamos. Kramer nos recibió en la puerta, con el cigarro apretado entre los dientes y el rostro más rojo que de costumbre. «¿Dónde está el mayordomo?», exigió. «Justo aquí», dije, señalando a Harrington a mi lado. «Estás en un mundo de problemas», le dijo Kramer. «La nota de suicidio de Victor Darwood menciona específicamente que usted lo presionó por la muerte de su cuñada». Wolf arqueó una ceja. «¿Podemos ver esta nota?». Kramer nos llevó a la biblioteca. Habían retirado el cuerpo de Víctor, pero el contorno con tiza seguía en el suelo, cerca del escritorio. Roland Durwood estaba sentado en un sillón, con Catherine Vance rondando cerca. «La nota fue escrita a máquina», explicó Kramer, señalando una hoja de papel en una bolsa de pruebas, encontrado junto al cuerpo. «Dice que mató a Eleanor cambiando sus pastillas para dormir por un veneno de apariencia idéntica, porque ella descubrió su operación de contrabando. Afirma que no podía vivir con la culpa, especialmente después de que Harrington comenzó a cavar». Miré a Wolf.
que estaba estudiando a Roland Durwood. Roland parecía apropiadamente desconsolado, pero algo en su postura me pareció teatral. ¿Puedo examinar la escena?, preguntó Wolf. Kramer vaciló y luego asintió. No toques nada. Wolf dio una vuelta por la habitación sin que a sus ojos se les escapara nada. Se detuvo ante el escritorio, se inclinó ligeramente para examinar algo y luego se enderezó. ¿El arma fue encontrada en la mano derecha de Víctor?, preguntó. Así es, confirmó Kramer. Un solo disparo en la sien. ¿Y la pólvora arde? Consistente con un suicidio. El médico forense calcula la hora de la muerte entre las 2 y las 4 de esta tarde. Wolf asintió pensativamente. ¿Víctor Durwood era diestro? Sí, respondió Roland rápidamente. Lo era. Lamento su pérdida, señor Durwood, dijo Wolf. 2 tragedias en otros tantos días. Es inimaginable, respondió Roland con la voz entrecortada. Primero Eleanor, ahora Víctor. No puedo creer que haya hecho tal cosa. Sin embargo, las pruebas parecen concluyentes, observó Wolf. La nota confiesa tanto el asesinato como la operación de contrabando. Muy conveniente. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Catherine Vance. Simplemente que el momento es extraordinario. El señor Goodwin menciona un almacén esta mañana, y por la tarde, Víctor Durwood confiesa todo y se retira como testigo potencial. Kramer frunció el ceño. ¿Estás diciendo que esto no es un suicidio? No estoy diciendo nada de eso. Pero me gustaría saber dónde estuvo el señor Roland Durwood entre las 2 y las 4 de esta tarde. Estaba en la oficina de mi abogado, respondió Roland bruscamente. ¿La señora Vance puede confirmarlo? ¿Todo el tiempo?, preguntó Wolf. Sí, dijo Catherine con firmeza. Estábamos preparando una carta de cese y desistimiento para usted, señor Wolf. Mientras hablaban, noté que Harrington miraba algo en la alfombra. Siguiendo su mirada, vi lo que había llamado su atención. Un pequeño gemelo, parcialmente escondido bajo el borde de una estantería. Me moví casualmente en esa dirección. ¿Qué pasa con el almacén?, preguntó Kramer. La nota de Víctor menciona el contrabando de artefactos a través de una propiedad en West 34th. Esa operación fue obra entera de Víctor, insistió Roland. No tenía conocimiento de ello. Antes de que alguien pudiera responder, sonó el timbre. Momentos después, entró un agente uniformado con una mujer de poco más de 30 años, atractiva pero discreta, que llevaba una bata de laboratorio debajo de la gabardina. Señor, esta mujer insiste en hablar con usted. Dice que se trata de la autopsia de Eleanor Durwood. Dr. Samuels, me susurró Harrington. El médico personal de la señora Eleanor, Roland Durwood, se levantó rápidamente. Melissa, no... Es un buen momento. El doctor Samuels lo ignoró y se dirigió directamente a Kramer. Inspector, acabo de recibir el informe toxicológico preliminar sobre Eleanor Durwood. La sustancia en su sistema no era seconal. Era un compuesto llamado oxalato de talio. Causa síntomas que imitan la insuficiencia cardíaca, pero definitivamente no es lo que le recetaron en su medicación. ¿Oxalato de talio?, repitió Kramer frunciendo el ceño. Ese no es un veneno común. No, confirmó el doctor Samuels. Se utiliza principalmente en laboratorios químicos especializados y en ciertos procesos industriales, prácticamente imposible de obtener sin conexiones o sin acceso a mercancías de contrabando, añadió Wolf enfáticamente. El rostro de Roland Durwood se había puesto rígido. Catherine Vance dio un paso adelante, en plena actitud de abogada. Esto no cambia nada, declaró. La confesión de Víctor se mantiene. Obviamente, tuvo acceso a este complejo a través de sus actividades ilegales.
Conveniente, dije, cerrando mi mano alrededor del gemelo que había visto. Lo metí en mi bolsillo cuando nadie miraba. Wolf se volvió hacia el doctor Samuels. ¿Cuánto tiempo tardaría este veneno en matar? Administrada en una dosis suficientemente alta, la muerte ocurriría en cuestión de horas. Pero con dosis más pequeñas con el tiempo, podría tomar días o semanas, causando síntomas fácilmente confundidos con una enfermedad natural antes del paro cardíaco final. La señora Durwood se había estado quejando de fatiga, náuseas y caída del cabello durante semanas, ofreció Harrington. El médico me recetó vitaminas. El doctor Samuels asintió. Esos son síntomas clásicos de intoxicación por talio. Sospeché que algo andaba mal, por eso ordené las pruebas toxicológicas específicas. ¿Víctor la había estado envenenando gradualmente? Aparentemente sí, según su confesión, dijo Roland rápidamente, aunque no tenía idea. ¿Víctor tuvo acceso a la medicación de la señora Durwood? Wolf le preguntó a Harrington. Cualquiera en la casa podía acceder al botiquín, respondió Harrington, pero el señor Víctor rara vez visitaba la suite de la señora Eleanor. De vuelta en la casa de piedra rojiza, Wolf me llamó a su oficina después de cenar. Se acomodó en su silla con una cerveza y me miró fijamente. El gemelo que te guardaste en el bolsillo en la escena del crimen, Archie. Déjame verlo. Lo saqué y lo coloqué sobre su escritorio. Platino con un inserto de zafiro. Monograma RD. De Roland Durwood, no de Víctor. Efectivamente. Y encontrado cerca de donde yacía el cuerpo de Víctor. El dedo de Wolf golpeó el escritorio. Quiero que visites el almacén esta noche. Lleva a Saul Panzer contigo. No entres. A menos que sea claramente seguro hacerlo. ¿Qué estoy buscando? Cualquier cosa que conecte a Roland Durwood con la operación. Víctor ha sido designado como el cordero del sacrificio. Demasiado ordenado. Demasiado limpio. Asentí. ¿Y la buena doctora? ¿Crees que está involucrada? Su llegada fue fortuita. Quizás demasiado. Compruebe también sus antecedentes. Saúl me recibió esa noche a las 11, a una cuadra del almacén. Era un edificio anodino en el distrito industrial, con mínima seguridad. Miramos durante 20 minutos, sin guardias, sin patrullas. Solo un simple sistema de alarma que pudiéramos manejar. La puerta del muelle de carga tiene una cerradura básica, susurró Saúl. Puedo abrirlo en 30 segundos. En el interior encontramos cajas estampadas con marcadores de envío de Turquía, Grecia y Egipto. Saúl abrió uno para revelar cerámica antigua cuidadosamente empaquetada. Antigüedades de contrabando, murmuró. Vale millones en el mercado negro. Mira esto, llamé suavemente, iluminando con mi linterna la puerta de una oficina. La placa de identificación decía R. Durwood Enterprises. La oficina produjo 2 hallazgos cruciales, un libro de contabilidad con la letra de Roland que detalla las ventas y los compradores, y un pequeño laboratorio instalado en una habitación trasera. En un estante había varios contenedores de productos químicos, incluido uno con la etiqueta oxalato de talio. La evidencia más condenatoria provino de un cajón del escritorio, una copia mecanografiada de la nota de suicidio de Víctor, con cambios escritos a mano en los márgenes, con la letra de Roland. Cuando regresé a la casa de piedra rojiza a las 2 de la mañana, encontré a Wolf todavía despierto, leyendo en la oficina. Creo que lo tenemos, dije, dejando caer la evidencia sobre su escritorio. Roland
no Víctor, dirigió la operación de contrabando y encontré su alijo de oxalato de talio, además de un borrador de la nota de suicidio de Víctor. Wolf examinó cada artículo con atención. Todavía falta una pieza, Archie. ¿Quién le administró realmente el veneno a Eleanor? Roland tenía los medios y el motivo. Sí, pero ¿qué pasa con las oportunidades? Harrington mencionó que Eleanor se había vuelto cautelosa con su marido. ¿Habría aceptado medicamentos directamente de él? Lo pensé. Tal vez ahí es donde entra en juego Catherine Vance. Eleanor podría haber confiado en ella, a pesar del asunto. Tal vez. Wolf cerró el libro mayor. O tal vez hay alguien más. Necesito hablar con el doctor Samuels nuevamente. Organícelo para mañana por la mañana. ¿Crees que el médico está involucrado? Creo que llegó en un momento notablemente oportuno con precisamente la información necesaria para reorientar la investigación. Wolf tomó otra cerveza. Demasiado conveniente, Archie. Demasiado conveniente. La doctora Melissa Samuels llegó a la casa de piedra rojiza puntualmente a las 9 de la mañana siguiente. Parecía cansada pero serena, vestida profesionalmente con un traje azul en lugar de la bata de laboratorio del día anterior. La acompañé a la oficina donde Wolf ya estaba en su escritorio, fingiendo leer correspondencia. Gracias por venir. Doctor, dijo Wolf dejando a un lado sus cartas. Su información de ayer fue muy esclarecedora. Sentí que era mi deber, respondió. Eleanor fue mi paciente durante 3 años. ¿Y su marido, Roland? Me consultaba de vez en cuando, sobre todo por dolencias menores. Wolf asintió pensativamente. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a los Durwood fuera de tu capacidad profesional? El doctor Samuels vaciló. No entiendo la pregunta. Creo que sí. El tono de Wolf era gentil pero firme. Su llegada ayer fue sorprendentemente oportuna, casi como si hubiera estado esperando el momento adecuado para presentar esta nueva evidencia. Vine tan pronto como recibí el informe de toxicología. Efectivamente. ¿Y quién ordenó esta prueba específica para oxalato de talio? No es un procedimiento estándar. Sus manos apretaron ligeramente su bolso. Lo hice. Los síntomas de Eleanor eran consistentes con un envenenamiento por metales pesados. ¿Cuándo ordenaste esta prueba? El día antes de su muerte. Las cejas de Wolf se alzaron. Entonces sospechaste que estaba siendo envenenada antes de su muerte, pero no dijiste nada a las autoridades. No tenía pruebas, protestó. Solo una sospecha. Una sospecha que decidiste confirmar después de su muerte y luego revelar solo después de que Victor Durwood también estuviera convenientemente muerto. Wolf se inclinó hacia adelante. Dígame, doctor Samuels, ¿cuál es su relación con Catherine Vance? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Catherine? Es una amiga. Nos conocimos a través de los Durwood. ¿Solo un amigo? Un ligero rubor coloreó sus mejillas. Somos amigos cercanos. Qué conveniente que su amigo cercano le proporcione una coartada a Roland Durwood durante el momento exacto en que asesinaban a su hermano. El timbre de la puerta sonó antes de que ella pudiera responder. Fui a abrir y encontré al inspector Kramer y al sargento Stebbins en la puerta. Necesitamos hablar con Wolf, gruñó Kramer. Los llevé a la oficina, donde el doctor Samuels había palidecido visiblemente. Inspector, lo saludó Wolf. Tu sincronización es impecable. Kramer frunció el ceño. Encontramos algo interesante en el almacén de West 34th. Alguien nos avisó. ¿En efecto?
Un laboratorio con oxalato de talio, tal como mencionó el médico. Y un borrador de la nota de suicidio de Minnosito, Víctor escrita a mano por Roland Durwood. ¿Alguna idea de cómo llegaron ahí? Un misterio, murmuró Wolf, con sus ojos puestos en mí. Mantuve mi cara en blanco. ¿Ha arrestado a Roland Durwood? Todavía no. Ha desaparecido. También Catherine Vance. El doctor Samuels se puso de pie de repente. Debería irme. Siéntese, doctor, ordenó Kramer. Encontramos algo más en el almacén. Una serie de correos electrónicos impresos, entre usted y Roland Durwood, discutiendo la salud de Eleanor. Su rostro se puso completamente blanco. Usted lo estaba ayudando a seguir el progreso del envenenamiento, continuó Kramer. Aconsejarle sobre la dosis y los síntomas a los que debe prestar atención. Eso es absurdo, susurró. Yo la estaba tratando. Con la medicación que Meminush proporcionó Roland, dijo Wolf en voz baja. Los medicamentos que sabías que estaban contaminados. No. Ella negó con la cabeza. ¿No lo entiendes? Entonces ilumínenos, dijo Wolf. El doctor Samuels se sentó pesadamente. No se suponía que fuera fatal. Solo lo suficiente para enfermarla, para desacreditarla. Ella descubrió la operación de contrabando y amenazó con exponerla. ¿Y cuando eso no la silenció?, inquirió Wolf. Roland aumentó la dosis sin decírmelo. No sabía que la iba a matar. Su voz se quebró. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ordené la prueba de toxicología. Iba a presentarme. Pero Roland te convenció de que esperaras, sugerí. Ella asintió con tristeza. Dijo que Víctor asumiría la culpa. Nadie saldría herido. Catherine me convenció de que era la mejor solución. Y luego hubo que silenciar al propio Víctor, concluyó Wolf. Dígame, doctor, ¿a dónde irían Roland y Catherine si necesitaran desaparecer rápidamente? Catherine tiene una cabaña en las Adirondacks, dijo después de un momento. Está aislado, fuera de la red. Roland una vez lo mencionó como un escondite perfecto. Kramer ya se dirigía hacia la puerta. Stebbins, consigue la dirección. Llamaré a la policía estatal. Después de que se fueron, miré a Wolf. ¿Deberíamos haberles dicho ya que Saúl estaba vigilando la cabaña? Dejemos que las fuerzas oficiales tengan su momento, respondió Wolf. Saúl se asegurará de... ¡Que no se escapen! Sonó el teléfono. ¡Era Saúl! ¡Están aquí los dos!, informó. Y no están solos. Hay una tercera persona con ellos. Un hombre mayor que no reconozco. Interesante, murmuró Wolf después de que le transmití el mensaje. La trama, al parecer, tiene personajes adicionales que no conocemos. La cabaña en las Adirondacks estaba rodeada por la policía estatal cuando llegamos. Roland Durwood y Catherine Vance ya estaban bajo custodia, sentados en coches patrulla separados. Kramer estaba discutiendo con un distinguido hombre canoso que vestía un abrigo caro. Ese es el senador James Keller, me susurró Harrington. Estuvo en la casa varias veces reuniéndose con el señor Roland. Keller, repetí. El nombre de las grabaciones de Eleanor. Wolf había insistido en venir, a pesar de su aversión a abandonar la casa de piedra rojiza. Se sentó en el coche y observó la escena con los ojos entrecerrados. «Archie», dijo, «traiga al senador aquí». Me acerqué a los hombres que discutían. «Disculpe, senador Keller, el señor Wolf quiere hablar con usted». Keller se volvió, sorprendido. «¿OMS?» Nero Wolf. El detective privado que descubrió todo este lío. Kramer me miró fijamente, pero no puso objeciones.
El senador me siguió hasta nuestro coche, donde Wolf abrió la puerta pero no salió. «Senador Keller», dijo Wolf, «qué interesante encontrarte en una compañía tan remota». «Me estaba reuniendo con mi abogado», dijo Keller con rigidez, señalando a Catherine. «No tenía idea de estas otras acusaciones». «De hecho, entonces, ¿por qué elegir un lugar tan apartado? Privacidad, nada más». El labio de Wolf se torció. «Senador, el libro de contabilidad del señor Darwood contiene registros detallados de sus transacciones, antigüedades de contrabando por valor de millones, vendidas a través de sus conexiones diplomáticas». «Eso es absurdo. El rastro del dinero conduce directamente a sus cuentas en el extranjero. La señora Darwood documentó todo antes de su muerte». El rostro de Keller se endureció. «No tienes pruebas. Al contrario, la señora Darwood fue bastante minuciosa. Sus grabaciones, fotografías, registros bancarios, todos señalan a usted como el principal comprador y distribuidor de las operaciones de Darwood. Entonces, ¿por qué no me han arrestado?» «Porque todavía estamos conectando todas las piezas», dije. «Por ejemplo, ¿por qué Eleanor Darwood tuvo que morir y quién realmente lo ordenó?» Un destello de algo cruzó por el rostro de Keller. Miedo, tal vez. «Yo no tuve nada que ver con nada de eso». «Lástima», dijo Wolf, «porque Roland Darwood ya está ofreciendo intercambiar información a cambio de indulgencia. Afirma que usted ordenó la eliminación de Eleanor cuando ella amenazó con exponer su participación. Fue un engaño, pero bueno». El rostro de Keller palideció. «Eso es mentira», siseó. «Nunca ordené que mataran a nadie. Eso fue idea de Roland. Dijo que podía manejar a su esposa, hacerla parecer inestable. El veneno era su plan, no el mío». «Pero usted lo sabía», presionó Wolf. Me informaron después del hecho. No había nada que pudiera hacer, excepto ayudar a incriminar a Víctor por ambos asesinatos cuando las cosas empezaron a desmoronarse». Los ojos de Keller se movieron alrededor, calculando. «Quiero inmunidad total, y te lo contaré todo». «Esa no es mi decisión», respondió Wolf. «Pero el inspector Kramer podría estar interesado en su testimonio». Le hice una señal a Kramer, quien se acercó con Stebbins. «El senador tiene algo que decirle», dije. De vuelta en la casa de piedra rojiza al día siguiente, Wolf reunió a todos en la oficina. Harrington se sentó en el sillón de cuero rojo. El inspector Kramer paseaba junto al globo. Yo estaba en mi escritorio, listo para presenciar el gran discurso de Wolf. Los hechos, una vez alineados adecuadamente, cuentan una historia sencilla, comenzó Wolf. Roland Darwood, en colaboración con el senador Keller, operaba una red de contrabando de antigüedades raras. Eleanor Darwood descubrió esta operación y reunió pruebas con la intención de informarla a las autoridades. Cuando se enfrentó a su marido, él comenzó a envenenarla lentamente con la complicidad del Dr. Samuels. El plan era desacreditarla mentalmente antes de que pudiera exponerlos. Cuando eso resultó insuficiente, Roland aumentó la dosis a niveles letales. Después de su muerte, nuestro cliente, el señor Harrington, sospechó de un crimen y contrató nuestros servicios. Cuando comenzamos a investigar, Roland asesinó a Bishop, su hermano Víctor, e intentó incriminarlo por la muerte de Eleanor. La trama se deshizo cuando la doctora Samuels, sintiéndose culpable por su papel, confirmó el veneno utilizado. La evidencia física, incluido el gemelo de Roland,
en la escena del asesinato de Víctor y el borrador de la nota de suicidio, cimentó su culpa. La participación del senador Keller se extendió a la búsqueda de compradores a través de canales diplomáticos y a ayudar a encubrir los crímenes. Catherine Vance proporcionó cobertura legal y coartadas falsas. Una serie de crímenes ordenados y a sangre fría, motivados por la codicia y la autoconservación, concluyó Wolf. Y todos, los responsables se enfrentarán a la justicia, añadió Kramer. Keller está cooperando, implicando a varios otros clientes de alto perfil. Roland Durwood y Catherine Vance serán acusados de 2 cargos de asesinato. La doctora Samuels ha aceptado un acuerdo para declararse culpable. Harrington asintió solemnemente. Creo que la señora Eleanor estaría satisfecha. Después de que todos se fueron, Wolf se sentó detrás de su escritorio con una cerveza. Una conclusión exitosa, Archie, aunque no feliz. Rara vez lo son, respondí. Pero al menos la gente adecuada está pagando por ello. Wolf asintió y sus ojos ya se dirigieron al último catálogo de orquídeas. El caso estaba cerrado, se haría justicia y el día siguiente traería nuevos problemas que el gran detective tendría que resolver. Una semana después de que concluyera el caso Durwood, la vida en la casa de piedra rojiza había vuelto a su ritmo confortable. Wolf estaba en las salas de plantas para su sesión vespertina con las orquídeas. Fritz estaba preparando un costillar de cordero con romero y ajo que llenó la casa de deliciosos aromas. Estaba en mi escritorio manejando correspondencia cuando sonó el timbre. Era Harrington, luciendo diferente. Atrás quedó el uniforme de mayordomo, reemplazado por un traje gris bien hecho. Se enderezó y la perpetua vigilancia de sus ojos se había suavizado. «Señor Goodwin», dijo asintiendo. «Espero no entrometerme». «En absoluto». «Entra». Lo llevé a la oficina, donde contempló el entorno familiar con nuevos ojos. «Traje esto», dijo, colocando un sobre en mi escritorio. «El resto del legado de la señora Eleanor. El señor Wolf ganó cada centavo». «Estará contento», dije, aunque sabía que a Wolf le importaba más la satisfacción intelectual que el dinero. «¿Qué harás ahora?» Harrington sonrió levemente. «Me voy a Inglaterra la próxima semana. Después de 27 años de servicio, me encuentro listo para jubilarme. Me espera una pequeña cabaña en los Cotswolds». Suena pacífico. Así es. Aunque después de esta experiencia, puede que me encuentre leyendo más novelas policíacas de las que es estrictamente saludable. Su expresión se volvió seria. Quería agradecerles a ambos. La señora Eleanor merecía justicia. Eso lo hizo. Cuando Wolf bajó a las 4, le informé de la visita de Harrington y del sobre. «Satisfactorio», dijo acomodándose en su silla. «El cliente está contento, se hace justicia y nuestros honorarios están pagados. Una trifecta poco común en nuestra profesión. Hay algo que todavía me molesta», admití. «¿Por qué Eleanor nunca vino directamente a nosotros?» Harrington dijo que le preguntó acerca de detectives confiables. Los labios de Wolf se fruncieron. «El miedo es un poderoso elemento disuasivo, Archie. La señora Durwood probablemente esperaba reunir pruebas suficientes antes de actuar. Un error de cálculo que resultó fatal. Ella subestimó la crueldad de su marido. La mayoría de las personas subestiman la capacidad de hacer el mal en aquellos a quienes alguna vez amaron». Wolf cogió la cerveza que había traído Fritz. «Es un defecto humano común». «Hablando de fallas humanas», dije, «llamó Kramer».
Roland Durwood está hablando, tratando de salvar su pellejo. La operación de contrabando aparentemente se remonta a 3 generaciones en la familia Durwood. Dinero viejo construido sobre viejos crímenes. No es de extrañar. Los cimientos de muchas fortunas no soportarían un escrutinio minucioso. Me recosté en mi silla. ¿Sabes lo que me atrapa? Toda esa riqueza, poder, prestigio, y todavía querían más. Lo suficiente como para matar por ello. La codicia es el motivo más confiable, Archie. Nunca duerme, nunca se ablanda, nunca se cansa. Pensé en eso mientras veía a Wolf disfrutar de su cerveza. Para ser un hombre que exigía la mejor comida, la mejor cerveza, raras orquídeas y muebles hechos a medida, parecía notablemente libre de avaricia. Sus placeres eran caros, pero simples. Quizás esa fue la diferencia. Sonó el teléfono. Era Lily Rowan, invitándome a cenar y bailar. Acepté con entusiasmo. ¿Salir? Wolf preguntó después de que colgué. Lily, cena y después el club flamenco. Wolf gruñó con desaprobación. Mientras tú retosas, yo disfrutaré del costillar. de Cordero de Fritz y terminaré ese nuevo volumen sobre los híbridos de Brasia. Cada uno de nosotros tenemos nuestras indulgencias, respondí con una sonrisa. Esa noche, mientras hacía girar a Lily por la pista de baile, descubrí que mi mente regresaba a Eleanor Durwood. Una mujer que había descubierto verdades desagradables y había pagado el precio más alto por su coraje. Mientras tanto, su devoto mayordomo había gastado su herencia buscando justicia para ella, un acto final de servicio más significativo que todos los años de abrir puertas y servir té. El caso Durwood estuvo en los periódicos durante semanas. El senador Keller dimitió en desgracia. Roland Durwood y Catherine Vance estaban a la espera de juicio. La doctora Samuels perdió su licencia médica. Las antigüedades de contrabando estaban siendo devueltas a sus países de origen. Todo porque un mayordomo se había negado a aceptar la historia oficial. Como diría Nero Wolfe, muy satisfactorio, por cierto.